Esa noche de Nochebuena, no la olvidaré jamás, no porque fuera mágica, sino porque descubrí que mi peor pesadilla tenía los apellidos de mis propios hijos. La casa olía a canela, a pavo asado y a esa mezcla de nostalgia que siempre traen las Navidades. Las luces titilaban en el salón, las mismas que había colgado yo misma, como cada año desde hace casi medio siglo. Los adornos, muchos ya viejos, colgaban del árbol que había decorado con tanto esmero. En la pared, las fotos familiares me miraban sonrientes desde épocas más felices, pero yo sabía que algo no encajaba a mis hijos. Álvaro y Tomás habían insistido en reunir a toda la familia aquella noche. Decían que era importante que había una sorpresa especial para mí, y allí estaban todos a mis nietos jugando al fondo, mi nuera Berta con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos, y mi hermana Concha sentada con su copa de vino, y esa mirada de serpiente que solo ella sabe poner cuando huele sangre. Al Álvaro se levantó primero, vestido con camisa blanca y jersey azul marino, sonreía como si acabara de ganar la lotería. Tomás, más nervioso, sostenía una carpeta entre las manos. Mamá, empezó Álvaro, con esa voz empalagosa que usaba cuando quería algo. Tenemos una noticia maravillosa que darte. Concha carraspeó con elegancia, como si ya supiera de que se trataba. Berta, sentada a su lado, aplaudió suavemente. Yo apreté los labios. Había algo en el aire, algo que me oprimía el pecho. Tomás se acercó y levantó los documentos como si fueran un trofeo. Por fin, hemos conseguido todos los papeles legales para vender la casa, anunció, como si me regalara un viaje a las Maldivas. Ya no tienes que preocuparte por el mantenimiento, las facturas, el jardín, ni nada de eso. A mi corazón dio un vuelco. La casa, mi casa. Hemos encontrado una residencia estupenda en las afueras de Zaragoza, añadió Álvaro. Tiene enfermeras las 24 horas, actividades para mayores, y lo mejor, no tendrás que cocinar más. Los aplausos estallaron como fuegos artificiales. Berta exclamó, ¡qué maravilla!, y se levantó para abrazarme. Concha, me susurró al oído, por fin vas a descansar, hermana, ya era hora. Yo seguía sentada en mi butaca de siempre, esa, donde había amamantado a Álvaro, donde había llorado la muerte de mi marido, donde había tejido cada invierno, pensando en el futuro de mis hijos. Y ahora me miraban como si fuera un mueble viejo, una carga que había que colocar en algún rincón ajeno. No entiendo, dije al fin, con voz firme. ¿Habéis vendido mi casa? Aún no, mamá, aclaró Tomás. Solo necesitamos tu firma. Aquí, aquí. Y aquí señalaba con un bolígrafo los espacios como si fueran formularios del banco. Álvaro añadió con tranquilidad, con lo que se saque de la venta, tendrás para vivir muchos años en la residencia. Es lo mejor para todos. Esta es mi casa. Este es mi dinero. Y mientras yo esté viva, nadie me va a obligar a hacer nada que no quiera, dije sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo temblar a Berta. Concha giró los ojos, molesta por mi resistencia. Mis hijos se miraron entre sí. Habían anticipado esta respuesta, tenían un plan. Mamá, suspiró Álvaro, fingiendo compasión. El problema es que ya no estás en tus 5 sentidos. Nos preocupa tu salud mental. Olvidas cosas. Fetches, la semana pasada dijiste que era lunes cuando era jueves. Eso no es verdad, dije en voz baja. Tenemos informes médicos. Mamá, intervino Tomás, levantando una carpeta más gruesa. Todos los médicos que has visitado últimamente han evaluado tu capacidad mental. Todos coinciden en que ya no puedes tomar decisiones importantes. Sola me quedé en silencio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Realmente creyeron que una mujer que ha vivido 66 años no sabría defenderse? Murmuré. Berta dio un paso adelante, fingiendo preocupación. Suegra, esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero hay que aceptar la realidad. Tú ya no puedes vivir sola. El salón se volvió helado. Mis nietos me miraban sin entender. Yo los miré a ellos y supe que esta sería la noche en que se rompería algo para siempre. Sonreí, como lo hacen las madres que han llorado demasiado. Qué momento tan perfecto para este anuncio tan especial, dije dulcemente.
Ahora, por favor, abrid vuestros regalos de Navidad. Los he preparado con muchísimo cariño, pensando especialmente en cada uno de vosotros. Todos parpadearon, desconcertados. Nadie esperaba eso. Me levanté lentamente y fui al árbol. Ali, con mis propias manos, había envuelto durante semanas 4 cajas doradas, una para cada traidor. Las coloqué frente a ellos y sonreí con dulzura. Estoy segura de que van a quedar completamente sorprendidos con lo que preparé para ustedes. Y lo estarían. A la gente que más amas es, a veces, la que más profundamente te traiciona. Pero también es en esos momentos donde descubres quién eres realmente. Mientras mis queridos hijos abrían sus regalos aquella Nochebuena, cajas doradas que contenían su propia condena, mi mente no estaba allí, sino dedicadas atrás, en un pequeño pueblo de Teruel, donde aprendí las primeras lecciones que ahora me sostenían de pie. Yo no siempre fui fuerte. Mi verdadero carácter nació gracias a una mujer que no me trajo al mundo, pero que me enseñó todo lo que una madre de verdad debería enseñar. A mi abuela Graciela. A mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía apenas 7 años. Recuerdo el olor a gasolina y el sonido metálico de las campanas de la iglesia mientras enterrábamos sus cuerpos. Recuerdo también la mano firme de Graciela sujetando la mía, como si me dijera: Ann, de aquí en adelante, yo seré tu mundo. Graciela era costurera. Empezaba a coser a las 5 de la mañana y no paraba hasta las 10 de la noche. Pero encontraba tiempo para sentarse conmigo, hacer los deberes, contarme historias de mujeres fuertes y enseñarme a preparar el cocido aragonés, como lo hacía su madre. No teníamos lujos, ni ropa de marca, ni vacaciones, pero teníamos algo que ahora sé que vale mucho más. Principios. Graciela decía: Isabel, el dinero va y viene, pero el carácter, eso se queda para siempre. Mi hermana Concha, sin embargo, vivía con nuestros tíos en Zaragoza. Ellos sí tenían dinero, ropa bonita, zapatos italianos, casa con jardín y hasta piscina. Concha siempre me miró por encima del hombro. Cuando venía de visita, se burlaba de mis vestidos remendados y de mis libros. Viejos, tú eres pobre porque te lo mereces, por quedarte aquí con la abuela. Me soltó un verano, con apenas 13 años. Si fueras más lista, vivirías como yo. Yo no le contesté. Graciela me había enseñado que responder al veneno solo te envenena a ti. A los 18 años, mi abuela cayó enferma, en cáncer de pulmón. Los médicos no dieron esperanzas. Concha vino un par de veces, con prisas, con excusas. Tengo trabajo, decía. Mi marido no puede solo con los niños. Pero yo me quedé. Dejé mi puesto en la fábrica textil, dejé a mi novio, dejé mis sueños, y cuidé de la mujer que me había dado todo. Cada día, cada noche, le daba de comer, la bañaba, le leía en voz alta, le cantaba. A veces no me reconocía por los medicamentos, pero yo sabía que, en el fondo, seguía ahí. Hasta su aliento. 3 días antes de morir, me tomó la mano con sus dedos flaquísimos y me dijo: Isabel, tú has sido la luz de mi vida. Todo lo que tengo, aunque sea poco, te lo de yo a ti, pero más importante que eso, te de yo mi amor, mi bendición. Y esta promesa, que nunca dejes que nadie te humille, que seas fuerte, que recuerdes quién eres. Lloré. Lloré como una niña, porque ese amor incondicional era lo más grande que había conocido en Graciela. Dejó su casita y sus ahorros, 5.000 euros contados, a mi nombre. Todo bien legal, con notario y abogado. Cuando Concha lo supo, montó en cólera. «¡No es justo!», gritaba, como una loca, en el funeral. La abuela estaba senil. Esa herencia es de las dos. Pero no podía hacer nada. Todo estaba firmado, sellado y registrado. Desde entonces, su odio fue silencioso, pero constante en Concha. Nunca me perdonó. Cada vez que podía, envenenaba a la gente con sus palabras dulces y maliciosas. A mis novios les decía que era interesada. A mi marido Roberto, que en paz descanse, intentó convencerlo de que yo había manipulado a la abuela, pero él no se dejó. Era un buen hombre. Tú no robaste nada, Isabel, me decía.
dinero nos ayudó a comprar nuestra primera casa y darle estudios a nuestros hijos. Tu abuela estaría orgullosa. Y así fue, con ese primer empujón, construimos una vida, un hogar lleno de sacrificios, pero también de risas, de cenas largas, de cumpleaños y meriendas. Pero cuando Roberto murió hace 3 años, Concha vio su oportunidad y empezó su plan más vil: conquistar a mis hijos. Él les hablaba a solas, les metía ideas en la cabeza, les decía: vuestra madre siempre ha sido egoísta, se quedó con todo lo de la abuela y no compartió ni un céntimo. Casa, Vale, una fortuna. Y ustedes son los únicos herederos legítimos. No es justo que una sola mujer viva como reina, mientras vosotros os ahogáis en deudas. Y mis hijos, mis preciosos Álvaro y Tomás, comenzaron a cambiar. Ya no venían a verme por cariño, siempre con excusas, siempre preguntando. Por dinero, ya no eran mis niños, eran hombres con hambre de herencia. Tomás me decía: mamá, la casa es demasiado grande para ti, vende, cómprate algo pequeño y repártelo, es lo justo. Justo, ¿dónde estaba la justicia cuando les preparaba la cena de madrugada, cuando trabajaba doblando turnos para pagarles la universidad? Concha no solo los manipulaba, los preparaba como soldados, les enseñó a dudar de mí, a sospechar, a controlarme, a verme, no como madre, sino como obstáculo. Yo lo va a venir. Cada mirada esquiva, cada frase fingida, cada llamada que ya no llegaba. Pero no dije nada. Solo recordé a Graciela y me prometí lo mismo que le prometí a ella: nunca dejaré que nadie me humille, nunca. Ahora, sentada en mi salón, viendo a mis hijos leer los documentos incriminatorios que habían escondido con tanto cuidado, comprendí que Graciela estaba conmigo, que su legado no era la casa ni el dinero, sino la fuerza que ardía dentro de mí. La fuerza de una mujer que ya no tiene miedo. No me dolía tanto que quisieran mi casa y mí, me dolía que ya no me vieran como madre, sino como estorbo. Todo empezó con pequeños detalles, cosas tan sutiles que cualquiera diría que eran imaginaciones mías. Pero después de tantos años de ser madre, de ser esposa, de ser mujer atenta a lo invisible, yo sabía reconocer el veneno cuando se colaba en las grietas de la rutina. La primera señal fue la llave. Un día, volviendo del mercado, encontré la cerradura forzada. Nada había sido robado, pero mi caja fuerte, esa vieja de color verde escondida detrás del armario, estaba ligeramente abierta. Mis papeles seguían dentro, pero su orden, su silencio, ya no era el mismo. La segunda fue la cámara. Álvaro, tan preocupado, apareció con un técnico y sin consultarme. Instaló cámaras de seguridad en el pasillo, el salón y la entrada. Es por tu seguridad, mamá. Si pasa algo podremos ver qué ocurrió. ¿Y si lo que pasa es que me están vigilando? Respondí sin sonreír, pero él no escuchó. Ninguno lo hacía. Ya Tomás también ayudaba. Me convenció para que le diera acceso a mi cuenta bancaria online. Decía que así podía ayudarme con los recibos, evitar que me olvidara de pagar algo. No quiero que te corten la luz, mamá. Lo decía como si yo no hubiera manejado una casa sola durante 3 años, desde que murió Roberto. Como si no hubiera criado a 2 hombres sin deberle nada a nadie. Y sin embargo, poco a poco, me estaban arrebatando el control de mi vida. Los síntomas inventados empezaron a inventarse síntomas, mamá. ¿Recuerdas que ayer me dijiste que era jueves? Era martes. Mamá, ¿por qué compraste 5 litros de leche? Vive sola. Mamá, ¿por qué dejaste la radio encendida toda la noche? Yo recordaba perfectamente que era martes. Compré leche porque venían mis nietos el fin de semana. Why? Sí. Dejé la radio encendida porque me gusta dormirme con la voz del locutor de madrugada. Pero cada una de esas cosas fue anotada, archivada, descontextualizada. Están construyendo un expediente, me dije. Están juntando piezas para presentarlas ante alguien que no me conozca, para convencer a un juez de que ya no soy yo. No era paranoia, era
experiencia, era intuición de madre herida. White era verdad el teatro médico Álvaro. Comenzó a llevarme a médicos nuevos. Me decía que eran para control rutinario, que en la tercera edad era importante revisar todo, pero esos doctores no eran mis doctores de siempre. Me hacían preguntas dirigidas. ¿Cómo se llama el presidente actual? ¿En qué año nació usted? ¿Cuántos nietos tiene? Respondía todo con claridad, pero cada pregunta me escocía como una cuchilla. Están buscando fisuras, pensaba, y si no las encuentran, las inventarán. Uno de esos médicos, sin embargo, me dio una pista inesperada. Al terminar la consulta, mientras Álvaro hablaba con la recepcionista, el doctor me miró con compasión. Doña Isabel, sí, no, que hay algo extraño. No dude en pedir una segunda opinión. Yo no respondí, pero entendí, el hombre sabía, no estaba del todo cómodo. Algo dentro de él resistía, y eso me dio fuerza el descubrimiento más doloroso. Una vecina, la señora Nate, me detuvo una mañana en el portal. Isabel, hija, no sé si debo decirte esto, pero he visto varias veces a tus hijos entrar al despacho de un abogado que no es muy de fiar. El tal Rodríguez es especialista en tutelas, incapacidades y cosas de esas. La sangre se me heló a Rodríguez. Ese nombre lo había oído una vez en boca de Berta, hablando por teléfono creyendo que yo no escuchaba. El señor Rodríguez dice que todo va según el plan. Había susurrado con su voz de serpiente. Corrí a casa, cerré la puerta con llave, me senté en la cocina y lloré. No por miedo, no por rabia. Lloré de desolación, porque me di cuenta de que todo había sido parte de un plan cuidadosamente calculado. Las cámaras no eran por protección, las visitas médicas no eran por cuidado, las frases de preocupación eran libretos aprendidos para justificar una acción futura en declararme incapaz y quitarme lo único que me quedaba, mi independencia, mi hogar cao, toinoitam, Huacuela. Noche, en mi diario, escribían lo que más me dolía. No era la traición, sino la frialdad con la que la hicieron. Mis propios hijos comenzaron a verme como un obstáculo, entre ellos y el dinero y un día no aguanté más. Durante una visita, enfrenté a Tomás. ¿Desde cuándo consideras que tu madre está loca? Le pregunté de frente. Él parpadeó. Sorprendido, mamá. No es eso, solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme es robarme la vida a trozos mientras me sonríes? ¿Realmente crees que una mujer que ha vivido 66 años no sabría defenderse? No, sabía que estaba desenmascarado preparando la contraataque. Fue en ese momento cuando decidí que no me iba a quedar sentada. Recordé las palabras de Graciela. La verdad siempre es más fuerte que las mentiras. Las mentiras necesitan ser sostenidas, pero la verdad se sostiene sola. Así que empecé a documentarlo todo. Llamadas grabadas, fotos, capturas de mensajes, facturas manipuladas, videos de conversaciones donde hablaban sin saber que los escuchaba. No era venganza, era justicia. Me convertí en espía de mi propia vida. Y mientras ellos me creían una anciana perdida, yo construía el juicio que los haría caer. Y ahora, con los regalos abiertos y sus rostros blancos como papel, supe que cada lágrima había valido la pena. Las mentiras se sostienen entre varias manos, pero la verdad se sostiene sola, y la mía estaba a punto de explotarles en la cara. Cuando les entregué las cajas doradas esa Nochebuena, sus manos temblaban de curiosidad. Álvaro creía que había ganado la partida. Tomás ya saboreaba su parte del dinero. Berta aplaudía como si fuese Navidad solo para ella ni Concha. Concha tenía esa sonrisa astuta que siempre reservaba para las traiciones consumadas. Abridlas todos al mismo tiempo. Les pedí con una dulzura que sabía que les escocería más tarde. Quiero ver vuestras caras, y lo hice. Me senté en mi butaca, la misma en la que había llorado la muerte de Roberto, y había tejido jerseys para mis nietos, y esperé. El derrumbe en Álvaro fue el primero. Abrió la caja con gesto de superioridad, convencido de que encontraría dinero, algún objeto de valor, tal vez una joya familiar, pero lo que encontró fue su reflejo más podrido. Grabaciones, transcripciones,
correos electrónicos, impresos, fotografías en alta resolución, todo organizado con etiquetas y fechas. Todo con su nombre. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó Tomás. Abrió la suya. Su rostro cambió del rubor navideño a un blanco pálido. Dejó caer la caja y los papeles se esparcieron por el suelo. Una grabación destacaba entre ellos. Su voz, burlándose de mí con sus amigos. A mi madre, es tan tonta que no se da cuenta de que ya controlamos todas sus cuentas. En 6 meses, esa vieja estará en un geriátrico, y nosotros nadando en pasta en Berta. Se quedó petrificada. Su caja tenía fotos de ella revisando mis cajones, usando las llaves que Álvaro le había dado. También había capturas de sus conversaciones con amigas en mi suegra. Es una vieja rica y rancia. Cuando la metamos en la residencia, vendo todo y por fin compramos la casa que queremos. Pero la caja de Concha, la de Concha, era el clímax en correos electrónicos, donde organizaba cada paso qué mentiras decir, qué doctores contactar, cómo exagerar mis olvidos, cómo manipular las visitas médicas. Una grabación destacaba por encima del resto. Dr. Varga, necesito que redacte un informe que diga que mi hermana está entrando en demencia. La Pagari Bean, solo necesito que el juez crea que ya no puede manejar sus asuntos. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Cómo conseguiste todo esto? Susurró Álvaro, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, me miraba como madre, no como enemigo. Sonreí con serenidad. ¿Realmente creíais que una mujer que ha vivido 66 años, que cuidó de un marido enfermo, que manejó una casa entera sola, no sabría protegerse? Caminé hasta cada uno. Los miré a los ojos, no con rabia. Con justicia, las cámaras que instalaste, Álvaro, también grabaron todas las veces que entraste a Hurtadillas. El móvil que me diste, Tomás, grabó vuestras conversaciones en casa. Y uno de los médicos, es amigo de Roberto desde la universidad, me avisó desde la primera consulta. La expresión de Berta era la de una viuda antes de tiempo. Esto no era ayuda, dije, con la voz clara. Esto era un robo, una traición, un crimen contra una madre que os dio la vida. Concha intentó reaccionar, siempre la última en rendirse. Isabel, todo esto es un malentendido. Nosotros solo estábamos preocupados por ti. ¿Preocupados? Solté una carcajada amarga. ¿Preocupados es robarme la casa, falsificar informes, tramar mi encierro para repartirse mi herencia? El timbre sonó perfecto, dije con una sonrisa. Debe de ser mi invitado especial. Todos se miraron. Álvaro se puso de pie de golpe. Tomás se acercó a la puerta con cautela, como si esperara que la policía entrara con esposas, y no se equivocaba del todo. Abrí la puerta con calma. El licenciado Julián Salcedo, abogado especialista en Derecho Familiar y compañero de universidad de mi difunto esposo, entró con una carpeta negra y una mirada afilada. Buenas noches, dijo con voz clara. Lamento interrumpir, pero traigo los documentos preparados. ¿Cómo acordamos? Concha, paladicio. Berta buscó una silla. Álvaro retrocedió a Salcedo, abrió su carpeta y desplegó sobre la mesa copias certificadas de todas las pruebas, grabaciones, fotos, documentos, transcripciones. Desde que la señora Isabel sospechó que su familia planeaba incapacitarla, comenzamos una investigación legal, y lo que encontramos es aún más grave de lo que esperábamos. Sacó las fotos de Tomás y Álvaro, entrando y saliendo del despacho del abogado Rodríguez. Luego, la grabación de la conversación al licenciado. Necesitamos acelerar esto. Mi madre empieza a sospechar. ¿Cuánto más necesitamos para que parezca que tiene demencia? Álvaro gritó. Esa grabación es ilegal. Salcedo se limitó a responder. Fue obtenida bajo autorización judicial. Su madre tenía todo el derecho de proteger su integridad. Sacó entonces los movimientos bancarios, cheques firmados falsamente, transferencias no autorizadas, retiros en efectivo durante esos meses. Han desviado fondos de las cuentas de la señora Isabel. Esto es malversación, falsificación y abuso financiero contra una persona mayor. Pero el golpe final fue el documento rojo. Este informe contiene la estructura completa de la conspiración,
liderada por la señora Concha Requena. Incluye pruebas de contacto con médicos corruptos, manipulación de informes y planeamiento de encierro forzoso. Concha perdió el color por completo. Eso es mentira, balbuceó. No podéis demostrarlo todo. Salcedo sacó entonces la orden judicial firmada por el juez Álvarez, y la habitación entera se vino abajo. Me quedé allí, firme, digna, invencible, no abandoné a nadie por dinero. Ustedes me abandonaron a mí por dinero. Prefiero la soledad honesta sobre la compañía traicionera. Y aquella noche, por primera vez, no brindé por la Navidad, brindé por Graciela, por la justicia, y por mí no me destruisteis. Me hicisteis más fuerte, más clara y más libre que nunca. Tras la visita del licenciado Salcedo y la presentación de todas las pruebas, la casa quedó en silencio. Ya no quedaba rastro de villancicos, ni aroma a turrón, ni risas de niños. Solo se escuchaban respiraciones cortadas, pasos que se arrastraban, y el crujido de las ilusiones rotas. Álvaro, derrotado, se arrodilló en medio del salón. Su rostro estaba desencajado, sus ojos inundados. Me miró como si intentara encontrar en mi rostro a la madre de su infancia, no a la mujer que acababa de destruir su plan. Mamá, por favor, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Fue Concha. Ella nos envenenó. Lo miré con la calma que da el dolor procesado. ¿No sabías lo que hacías cuando entraste a mi casa sin permiso? ¿Cuándo firmaste documentos con mi nombre? ¿Cuándo grabaste mis movimientos como si yo fuera una criminal? Tomás se acercó. Con la misma expresión, lo acompañaban sus dos hijos pequeños, mis nietos, que no entendían nada. Solo sabían que había gritos, que la abuela lloraba, y que algo importante, muy importante estaba ocurriendo. Abuelita, dijo el mayor, con los ojos húmedos. Es verdad que ya no nos quieres. Se me partió el alma. Me arrodillé frente a él, tomándolo de las manos. Mi amor, yo os quiero más que a mi vida. Pero vuestros padres tomaron decisiones muy mal. Yo no puedo permitir que lo que me hicieron quede sin consecuencia. No puedo daros un ejemplo de que mentir y traicionar está bien. Las consecuencias comienzan. El proceso judicial fue rápido pero doloroso, con la evidencia irrefutable reunida. El fiscal del distrito presentó cargos formales contra los 4 implicados: Álvaro, Tomás, Berta y Concha. Los delitos: malversación de fondos, suplantación de identidad, manipulación médica, falsificación de documentos, abuso económico hacia persona mayor, asociación ilícita. Los medios se hicieron eco rápidamente. El titular del Diario de Aragón decía: una viuda de 66 años destapa red de manipulación familiar para robarle casa y herencia. En Television, mi historia se convirtió en referente. Al principio, muchos vecinos me evitaban. Algunos murmuraban al verme por la calle. Otros cambiaban de acera. Concha había sembrado demasiadas mentiras, pero poco a poco, la verdad se impuso. La señora Nati vino un día a casa con una tarta y lágrimas en los ojos. Isabel, perdóname, dudé de ti. Creí lo que decía tu hermana. Me siento tan tonta. La abracé. No fue culpa tuya, fue su veneno el que nos rodeó a todos. Reconstrucción interior. Convertí la casa en algo más que un hogar. Fundé una organización benéfica, la Fundación Graciela Requena, con los bienes que transferí a un fideicomiso irrevocable. Su objetivo: proteger a personas mayores del abuso económico familiar. En la sala donde Concha tramó mi caída, ahora albergaba reuniones de abogados y trabajadores sociales. El jardín que había sido envenenado floreció con nuevas rosas, rojas, vivas, resistentes. Como yo, recibía cartas de toda España, señoras mayores que habían vivido situaciones similares y nunca se atrevieron a denunciar. Jovins Q. querían ser abogados tras leer mi historia. Una mujer de Valencia me escribió: señora Isabel, usted me dio el valor de denunciar a mis propios hijos. Después de 12 años manipulándome, hoy duermo tranquila por primera vez. Gracias. El juicio. ¿El juicio? Se celebró en mayo. La sala estaba llena, prensa, curiosos y hasta representantes de asociaciones de mayores. En Concha
Altiva como siempre, no mostró arrepentimiento, declaró que todo era exagerado, que lo había hecho por el bien de la familia. Álvaro lloró. Tomás guardó silencio. Berta se desmayó cuando escuchó la sentencia. El juez fue claro. Aquí no juzgamos emociones, juzgamos acciones, y lo que ustedes hicieron es repugnante y condenable. Resultado: Ana Álvaro 2 años de prisión. Efectiva Tomás 18 meses. Con vigilancia electrónica Berta 1 año de libertad condicional y trabajos comunitarios Concha. An 2 años y medio de prisión como autora intelectual. Los pasos de la verdadera libertad tras el juicio. Muchos esperaban que celebrara, pero no, yo no quería venganza, quería paz. Y la encontré en cosas pequeñas, en cocinar lentejas para mis nuevos amigos de la Fundación ANEN, regar mis flores, en escribir artículos para revistas sobre derechos de los mayores, en escuchar a mis nietos. Cuando venían en visitas, supervisadas poco a poco, ellos, los niños, fueron entendiendo. Abuela, me dijo el mayor, un día, cuando sea mayor, quiero ser abogado, como el que te ayudó. Lloré pero de gratitud. A la diferencia entre mi soledad de antes y la de ahora, es que esta la elegí yo. La otra fue impuesta por la traición. Hoy duermo sola, pero duermo en paz, porque por fin volví a ser dueña de mi historia. No hay traición que pueda enterrar para siempre a una mujer que sabe quién es. Y yo, finalmente, lo recordé. El día que leí la última carta de Tomás, el cielo estaba cubierto por nubes, pero en mi jardín florecía la primera rosa roja. Del Ono, mi esperanza desde que comenzó todo esto, la traición, la lucha, el juicio, la soledad elegida. Había aprendido a ver el mundo con otros ojos, no como la madre que da sin medida, no como la abuela que calla por paz, no como la mujer invisible que se desvanece en su vejez, sino como una mujer completa en herida. Sí, pero jamás derrotada. Después del juicio la sentencia se dictó hace poco más de 1 año, y aunque muchos me preguntan si sentí alivio, debo decir con honestidad, no, lo que sentí fue vacío, como quien vence en una batalla, pero se queda rodeada de ruinas. Álvaro cumple condena en un centro penitenciario de Castilla. No ha vuelto a escribirme. Su silencio me duele, pero también me confirma que su arrepentimiento era frágil, condicionado por la vergüenza, no por la conciencia. Berta se mudó de Zaragoza. Me enteré por una amiga del barrio que ahora vive en Valencia y que nadie quiere saber de ella en Concha. Salió de prisión hace 2 meses. Me envió una carta escrita a mano, fría y distante, sin un solo perdón. Solo decía: no somos tan diferentes, tú y yo. Ambas fuimos criadas para sobrevivir. Tú elegiste pelear, yo elegí manipular. A ninguna es inocente. No respondí. Algunas personas confunden rencor con dignidad, y yo ya no tengo rencores. Solo Limaitz, el nuevo rostro de mi Vidala, Fundación Graciela Requena, ya tiene oficina en Zaragoza y 2 sedes nuevas en Logroño y Soria. Contamos con abogados, psicólogos y voluntarios que dedican su tiempo a enseñar a personas mayores a protegerse, a hablar, a defenderse, incluso de sus propios hijos. Hemos acompañado más de 100 casos. Algunas mujeres llegaron con miedo, otras con rabia, todas con lágrimas, pero todas se marcharon con algo que nadie les pudo robar: su voz. Una de ellas, doña Remedios de 79 años, me dijo mientras tomábamos té: no sabía que una mujer podía recuperar su vida después de los 70. Pensé que ya solo quedaba esperar la muerte. Tú me hiciste ver que todavía había lucha en mí. Lloramos juntas, por lo perdido, pero más aún por lo recuperado mis nietos. Mi esperanza, los hijos de Tomás, son los únicos que sigo viendo con regularidad. No fue fácil. Durante meses me veían como la abuela que metió a papá en la cárcel. Pero la verdad, cuando se cuenta con paciencia y amor, tiene su propia manera de abrirse paso. Un día, mi nieto Mayo me preguntó: abuela, ¿tú querías vengarte? Le tomé las manos, con ternura: no, cariño, yo solo quería protegerme y enseñaros que cuando alguien te hace daño, incluso si es de tu sangre,
no puedes quedarte callado. Desde entonces, las visitas son más frecuentes. Hablamos de sus estudios, de sus miedos, de sus... Yo les enseño recetas, canciones antiguas, y les hablo de la abuela Graciela, mi nieta menor, dice que quiere ser jueza para defender a las abuelas buenas como tú, abuela. No hay sentencia judicial que iguale ese consuelo, el valor de la dignidad mucha. Gente me pregunta por qué no me fui de aquella casa. Después de todo, ¿por qué seguir viviendo entre las paredes que escucharon tantos gritos, tontas mentiras, tantas amenazas? Y yo siempre respondo lo mismo, porque esta casa no es lo que ellos hicieron dentro de ella. Esta casa es lo que yo reconstruí después. En el salón donde me acusaron de loca, ahora hay estanterías llenas de libros de leyes, de cartas de agradecimiento, de fotos de voluntarios sonriendo. En el jardín donde mataron mis rosas, ahora hay flores que llevan nombres de mujeres que se salvaron. An Dolores, Carmen, Mercedes, Lucía, y cada noche, antes de dormir, me miro al espejo y repito lo que una vez Graciela me susurró en sueños. Tú no estás sola, Isabel. Tú estás contigo, misma, y contigo. Basta lo que aprendí. Aprendí que la traición de los hijos duele más que cualquier golpe, pero también aprendí que no hay edad para levantarse, aunque la dignidad no se negocia, se defiende, que el amor no justifica el silencio y que la justicia, cuando se pelea con el corazón limpio, acaba floreciendo, aunque tarde, y aprendí, sobre todo, que ser mujer mayor no significa ser débil, significa haber sobrevivido. Y eso, en sí mismo, es un poder que no muchos entienden, hasta que es demasiado tarde. Gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado al final de esta historia, te abrazo con todo mi corazón. Gracias por leerme, por acompañarme, por no soltarme, ni en los momentos más oscuros. Tal vez tú también. ¿Eres madre? Tal vez eres hija, o tal vez conoces a alguien que necesita recordar que su voz sigue contando, que su historia aún puede escribirse. Esta no fue solo mi historia, esta fue la historia de miles de mujeres silenciadas por años, que merecen ser escuchadas y ahora, si me lo permites, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías tú si tu propia familia intentara destruirte? En nombre del amor, comparte tu respuesta, porque a veces, una sola palabra de valentía puede encender la esperanza de otra mujer que aún no se ha atrevido a hablar. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, mándale esta historia, que la dignidad también se contagia. Gracias por escucharme. Gracias por creerme. Gracias por no olvidarme, Isabel.